¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Mitch, la morra que lee. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a mi canal. En esta ocasión, como podrán estar viendo, tengo una invitada muy especial en este video. Tengo el honor de compartir la cámara con Pilar Gordoa. Si no la conoces, ella es la gerente de marketing de Penguin Random House y actualmente acaba de publicar su nuevo libro que se llama El arte de conquistar lectores, donde a través de un libro nos cuentas tu experiencia de 28 años, primero trabajando en Ediciones B, en Grijalbo Mondadori, que actualmente es Penguin Random House, y honestamente fue un libro que me devoré, me lo acabé en 2 días, y es una guía muy sencilla para tanto principiantes como ya conocedores de la mercadotecnia que quieran incurrir en el mundo editorial. Es un libro que yo la verdad les digo, me fascinó. Para alguien que es muy fan de las letras, me fascinó poder aprender un poco más de este aspecto y ya realmente conocer cómo se hacen los libros. Antes que nada, muchas gracias por el espacio, Pilar. ¿Cómo Gracias, estás? Mitch. Muy bien, muchas gracias. Encantada de disfrutar este espacio con tu audiencia. Justo, a lo largo de tu trayectoria y el del libro nos das a conocer que has tenido varios proyectos muy interesantes y a mí me da mucha curiosidad el conocer de dónde viene tu interés en los libros. ¿Siempre supiste que ibas a terminar en el mundo literario? No, nunca. Quizá, mi acercamiento a la lectura es a través de mi papá, que me regaló un libro, recuerdo que se llamaba El regreso de los muertos vivientes. Wow. Y tenía como 8 años. Por supuesto, en la escuela siempre lees y te ponen todas las lecturas clásicas y obligatorias que tienes que leer. Claro. Pero sí recuerdo muy especialmente ese libro porque después de leerlo, no pude dormir como una semana del miedo de que los muertos vivientes iban a ir a mí, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí fue para mí en aquel entonces un trauma, ¿no? Porque imagínate, o sea, pues 8 años leyendo El regreso de los muertos vivientes y no sé si lo hizo a propósito, ¿no? Porque creo que una de las lecturas más bonitas de iniciación, todos aquellos que de verdad iniciamos con el hábito de la lectura, me parece que uno de los géneros que abordamos es el terror. Y justo pues es el impacto que tiene en tu vida, ¿no? Era una historia muy comercial, si tú quieres, muy inverosímil, pero sin duda, a mí me generó pánico una semana de casi decirle a mi mamá que si por favor me podía ir a dormir a su cama con ella, porque el muerto viviente iba a ir por mí en la noche. Entonces, si desde esa edad entiendes el impacto que puede causar una historia, cualquier historia, pues es impresionante. Recuerdo también que me gustaba escribir, me gustaba mucho estar en los talleres literarios. Yo no soy una escritora, me voy mucho más por el lado académico, pero sí creo que pues los libros cambian vidas y sé que estoy llegando a un lugar común, pero han cambiado la vida de millones de personas y no necesariamente tiene que ser un libro de no ficción. Una historia como El regreso de los muertos vivientes, ¿no? Pues cambió mi vida en el impacto de poder decir, bueno, y después de este libro, ¿qué más? Porque quiero otro, ¿no? Y después, mi incursión a los libros fue pues casi una casualidad, porque por supuesto a la edad en la que inicié jamás imaginé que iba a dedicarme toda mi vida profesional a la industria del libro. Nunca lo hubiera imaginado. No estaba ni siquiera en mi pensamiento, o que en estos exámenes vocacionales que suelen hacer en el colegio, me para decir, bueno, entonces tú te vas a dedicar a una editorial. No. Y admiro profundamente a todas las personas después de esta incursión de 28 años en la industria que, o sea, vorazmente dicen, quiero estar trabajando en una editorial. Es que yo no lo tenía así programado y así es la vida. Y pues bueno, volviendo al punto que mencionabas acerca del impacto de las historias, pues los que somos lectores conocemos la profundidad y cómo las historias nos pueden cambiar, ¿no? Entonces justamente tú como alguien que hace que nuevas voces se den a conocer, o voces que ya estaban pero que no tenían pues las manos correctas para trabajarlas, se den a conocer. Y a esto es mi pregunta, ¿qué es lo que más disfrutas de tu labor? Hacer planes de marketing. El libro se llama El arte de conquistar lectores. Y justo me gusta muchísimo el título, porque la relación entre un lector y su libro es como cualquier relación que puedes encontrar en tu pareja, con un amigo, con una amiga, con un maestro, con un colega profesional. Cuando tú conquistas a una persona, no conquistas a una persona porque te miró. Es muy rara, ¿no? Sí sucede, pero es muy raro que eso que dices amor a primera vista.
Cuando tú estás detrás de un libro para darlo a conocer, no puedes decir, bueno, hago solo esta acción y se acabó porque con eso voy a conquistar. No, es una serie de pasos y acciones que tienes que hacer de manera constante para que realmente lo conquistes, Claro. como se da en cualquier tipo de relación, ¿no? En las relaciones. Entonces, el arte de conquistar lectores, quizá una de las cosas que más disfruto es imaginarme cómo va a ser el momento en que un lector se encuentra con el libro, pero después viene otra cosa mucho más bonita, que es decir, ¿y qué dirá cuando termina de leerlo? Okay. ¿No? O sea, ¿qué pasa en su vida? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento se encuentra? Para que ese libro haya hecho clic. De hecho, todo el libro es un gran homenaje a ese momento en que el lector encuentra su libro. Claro. Parece algo muy esotérico, pero quizá es lo más bonito, y como persona dedicada a generar estos encuentros, pues es como si fuera magia, ¿no? Esa magia donde el lector puede ser capaz de llevar su libro, de marcarlo, de estar conviviendo tiempo, porque además una de las cosas que también genera el libro, y es una de las cosas más maravillosas que tiene, es que consume el tiempo de la gente por gusto. Claro. Y eso es maravilloso, ¿no? Estoy hablando, por supuesto, de cuando estás leyendo por gusto, no porque te lo impongan. Y creo que a veces cuando nos imponen las lecturas, pues hace que estos encuentros les quite esa magia, porque entonces lo estoy leyendo por obligación, y el impacto no es lo mismo, hay un desinterés, porque no quieres hacer las cosas por obligación. Entonces, durante muchos años, pues se obliga a los lectores a leer, incluso lecturas que ni siquiera están en su edad, ¿no? Por lo que pues no son atractivas. Entonces, cuando realmente encuentras y haces ese momento que suceda, pues se hace magia. Y cuando la magia sucede, el mundo lleva a los lectores por caminos que ni siquiera ellos mismos pensaban que iban a tener, porque la lectura, lo sé que lo han visto en muchos videos con muchos especialistas, es un músculo. Entonces empiezas leyendo quizá lecturas que son muy fáciles, quizá mucho más obvias, y conforme ese músculo se va fortaleciendo, bueno, es que ya no te satisface leer aquello que solías leer y quieres más, ¿no? Uh-huh. Y una vez que te identificas con ciertos géneros, porque también tenemos una gran cantidad ya de lectores especializados que dicen, a mí me gusta este género y yo de este género, bueno, muero por ese género. Y hay una motivación de los lectores maravillosa, por ejemplo, con las lecturas de crimen y pues estas novelas que llamamos pues de suspenso. Al final del día, el lector también se cree el detective, ¿no? Y el lector cree que puede ir a atrapar, ¿no? Aquello que está generando el suspenso, porque también nos sentimos a veces mucho más inteligentes, ¿no? Que los protagonistas de los libros. Entonces, te metes en el personaje y empiezas a ver, no, es que yo haría esto, yo me iría por acá, tal, y cuando la historia te da esos giros que tú no esperas, porque siempre estás tratando de, pues, retarte a ti mismo, ¿no? Yo puedo más que el escritor, no, por aquí va. Y cuando te dan los giros dices, ¿qué? O sea, y quizá, por ejemplo, es una de las grandes hazañas que, por ejemplo, para mí la lectura de George R.R. Martin sucede, porque estamos muy acostumbrados a los finales felices, a querer que nuestros personajes con los que ya nos encariñamos, pues pensar que van a ser longevos y van a durar toda la vida y que van a ser, y justo lo que hace George R.R. Martin es que con cada personaje que tú te identificas, te enamoras, te vinculas emocionalmente, se muere a las 4 o 5 o 10 páginas siguientes. Sí. Y lo que quieres es agarrar al autor y de menos decirle una grosería, decirle, ¿qué te está pasando? Pero este personaje era maravilloso. O sea, ¿por qué me vas a privar de verlo en las siguientes páginas? Pero también creo que la magia que logra hacer es que pasan esas páginas y te encuentras otro personaje que vuelves a querer de la misma manera o más, y te vuelve a hacer lo mismo. Entonces, jugar contigo, tener esa magia, entender el estilo del escritor, qué es lo que te quiso dar o qué te quiso mostrar, pues también es un acto maravilloso.
y aprendes todo el tiempo con las lecturas, ¿no? Justamente ahorita que mencionas el tema de aprender, algo que me gustó mucho del libro, como te comentaba fuera de cámara, fue el hecho de que no importa si no conoces mucho del tema, tú te encargas de compartirnos los términos. De hecho, al final del libro hay un glosario bastante completo con los términos que nos enseñas y se nota con el perfil docente que tienes. Yo en lo personal, de repente por curiosa y por creadora de contenido, luego digo, ay, pues vamos a imaginarnos como, más bien vamos a recabar información para cómo puedo mejorar mi labor. Y no hay mucha información de marketing editorial especificado para el mundo de los chicos, no hay. Entonces, el hecho de que venga este libro y nos como que resuelva esta necesidad que tenemos como los que somos fans de la lectura y creadores de contenido o personas que quieran ya empezar como a laborar en el sector, es algo refrescante. Y justamente, ¿qué es lo que te inspiró a hacer el libro? Justo eso. Creo que la verdadera vocación que he tenido en mi vida es ser maestra. Me gusta mucho. Hay un libro que se llama El Elemento, que me gusta muchísimo. Cuando lo leí, me quedé un poco prendada de la metodología del autor. El autor ya murió hace muy poco, pero un poco lo que decía, o la tesis que establece el libro, es que tenemos que buscar para aquello para lo que somos buenos y exponenciarlo. Y después el dinero va a llegar en consecuencia, ¿no? Porque lo haces bien, porque te gusta, porque te apasiona, ¿no? Y me gustó mucho y me hizo recordar, porque te pide el autor dentro del libro que recuerdes un poco pues tus inicios, qué te gustaba, qué te apasionaba. Y yo recuerdo que me robaba los gises del salón, pues cuando muchos jóvenes que están escuchando y viendo la entrevista, pues dicen gises. Bueno, había gises en estas pizarras donde se escribía, y yo me los robaba y me iba a la casa y ponía todas las muñecas en la cama, y tenía un ropero, pobre ropero de madera, que me odiaron mis padres, y ahí pues les enseñaba. Entonces los ponía ahí y yo les daba cursos y les decía, y seguramente pues muchas de esas cosas eran pues tonterías de niños, pero me acuerdo que lo disfrutaba mucho. Entonces sí tenía claro que quería ser maestra. Y después llegó el mundo de los libros y digamos que no se irrumpió mi carrera de maestra, porque dije, bueno, ¿qué pasa en la industria del libro y cómo puedo aportar yo a la industria? Y me di cuenta que la profesionalización en la industria del libro no era muy clara. Sí, para el ramo editorial, siempre las carreras de letras, de filosofía, periodismo incluso, ¿no? Pero todas las otras carreras que conforman la industria, había muy poca profesionalización, y empecé a dedicarme a dar cursos de marketing editorial. Y al terminar los cursos me preguntaban, maestra, ¿y dónde puedo conseguir bibliografía que hable del marketing editorial? Y bueno, había una colección de pequeños libros que había hecho el Fondo de Cultura Económica, pero no siempre se encontraban. Y pues yo iba a las referencias automáticas del marketing universal, Kotler, Rice, ¿no? Y decía, bueno, sí, pero algo específico, no tengo. Y ahí fue donde dije, bueno, ¿y si lo hago yo? Porque si no hay, ¿no? Pues yo puedo mostrar un poco la experiencia que he venido pues generando a lo largo de los años. Y esa es la razón por la que está el arte de conquistar lectores, porque justo lo que quería era cómo esa parte teórica del marketing la puedes llevar a ejemplos prácticos, porque también me enfrenté a eso cuando estudiaba. Tuve la fortuna de estudiar y trabajar al mismo tiempo, y de alguna manera los libros me dan tanto impacto en mí que siento que estudié aquello a lo que podía especializarme por los libros. O sea, no era como yo quiero ser, sí, quería ser maestra, pero yo en el mundo de los libros, como empecé muy joven, pues fue lo que me motivó a estudiar lo que estudié. Y entonces decía, siempre trabajando y estudiando, pues iba a la escuela y tenía toda esta parte teórica, y siempre me cuestionaba a mis profesores, decía, bueno, sí, pero esto en la práctica no sucede, porque yo lo estoy viviendo y está pasando y no me está cuadrando, ¿no? Y al final decía, bueno, necesito generar un libro o un texto que pueda tener esos conceptos teóricos, pero realmente llevados a la práctica. Y por eso el libro está salpicado de anécdotas, de cómo a través de las anécdotas, de lo que hemos vivido, y bueno, dejé afuera, imagínate, 28 años de experiencia no están en el libro, a nivel de estrategia, a nivel de toda la serie de anécdotas que hemos vivido con autores, con libros, con editores, con colegas, con libreros,
es tan vasto y tan extenso que es imposible plasmarlo en el libro, pero sí lo que quería era buscar de cada una de las técnicas los ejemplos que más relevancia podrían tener y más claridad podría tener para poder llevar a quien leyera el libro pues con esta claridad de que la estrategia está en la práctica de una manera total y que pues hay que estar ahí siguiendo no el libro, sino también muchas veces la intuición, la teoría que sabes, pero también hay que entender el contexto, ¿no? Claro. Y un libro que se vendió de una manera no necesariamente se puede vender con la misma estrategia. Cada libro tiene su estrategia porque cada libro tiene sus lectores. Otra cosa, ahorita mencionaste el tema de las anécdotas, que, híjole, mi admiración completa, que a ver, si yo tengo un ratito ya estando como incursionando, estando enterándome de todo lo que ha ocurrido en el desarrollo de cómo se publicita un libro, se me hizo increíble escuchar anécdotas antes del internet, antes de las tecnologías, cosas que llegaron a irrumpir por completo, me imagino, en tu trayectoria, en la labor que haces. Y algo que me pregunto mucho y que admiro es cómo te mantienes al tanto de lo que pasa, cómo te mantienes como actualizada y de qué forma tú te pones al corriente de cómo está funcionando el mundo en torno al marketing editorial. Muchas gracias por la pregunta, porque mientras la escucho, me doy cuenta de cuál ha sido el principal motivador que me ha mantenido pues al día de lo que está sucediendo. Y creo que justo otra vez vuelvo a la vocación de maestra. Cuando uno es maestro y tiene la responsabilidad de poder generar curiosidad, generar conocimiento, la gran responsabilidad es que muchas veces tus alumnos saben mucho más que tú. Entonces, no puedes, y menos con esta apertura de internet, que parece que es el desierto del Sahara con la cantidad de información que hay, y que hoy con tan solo un clic lo que tú estás diciendo ya lo está buscando el alumno, ya está diciendo a ver si es cierto, a ver si la fecha es correcta, a ver si no. Entonces, claro, eso te tiene que mantener en esa responsabilidad de poderte, pues de poder estar actualizado en lo que haces y por lo que lo haces. Entonces creo que haber combinado durante todo este tiempo la parte docente con el tema de poder pues trasladar esos conocimientos también a un equipo de trabajo, pues ha sido el motivador más importante, ¿no? Y creo que también la curiosidad. ¿Qué hago con esto que está sucediendo, no? La última innovación tecnológica que pensamos que llegó para quedarse, pues es la inteligencia artificial, ¿no? Uh-huh. Y entonces decía, bueno, ¿qué hacemos con esto que llegó? O sea, ¿es una tecnología que es efímera y se irá? ¿O es una tecnología que llegó y no se va a ir nunca? Y más bien lo que tienes que hacer es cómo trabajar, ¿no? En función a que sea provechosa para los usos que tú requieres dentro de tu profesión. Y aquí hago hincapié que a veces pensamos que la tecnología o toda la digitalización es lo que nos va a llevar al éxito. Y tenemos que comprender que la tecnología es una herramienta, es un facilitador, porque lo que realmente te va a llevar al éxito es lo que tú tienes en ti, tu fuerza interior, las ganas, la pasión, la curiosidad, toda esa fuerza y todos los elementos que te dan para poder salir adelante. Y si tienes esa capacidad de poder apalancar ese crecimiento, esa ayuda, esa curiosidad a través de la tecnología, pues la tecnología facilita, pero no hace a una persona exitosa o no. Y eso también lo menciono en el libro. Y eso también aparece en cada una de las estrategias mercadológicas que hacemos con los libros, ¿no? Utilizamos la tecnología como facilitadora, pero no es la base en la que hacemos o desarrollamos estrategias. A propósito del tema de la tecnología, como estabas mencionando, pues con la llegada del internet llegó pues esta saturación enorme de nuevos títulos para todo tipo de lectores y de repente incluso como lectora te abrumas de toda la selección de libros, ¿no? Y me pongo en los zapatos de las editoriales y me pongo a pensar un poco en el reto que deben de tener en posicionar estos libros, ¿no? Y justo mi pregunta es, ¿cuál crees que son los retos y desafíos que actualmente tienen las editoriales como para lograr captar la atención de lectores en potencia? Mira, pienso que podemos ir desilvanando estos desafíos en la primera premisa. No hay dinero que alcance
con la cantidad de títulos o de novedades que podamos encontrar en el mercado. Esa es una realidad. Teniendo en cuenta esa realidad, la primera premisa que tenemos que tener en la conciencia de un editor o de cualquier persona que está trabajando con libros es que ese libro se va a defender solo por su portada y por su contraportada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Poner esa atención en que la portada realmente comunique la propuesta de valor y que al momento, o sea, naturalmente tú cuando llegas a una mesa o a un anaquel, lo primero que ves es la portada y automáticamente le vas a dar vuelta. O sea, eso pasa en el 98% de los casos. Cuando le das vuelta, el texto que lees tiene que ser suficientemente fuerte para conectar contigo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque podemos decir, bueno, es el dinero, es la estrategia, sí, todo eso, la portada tiene que ser estratégicamente bien diseñada, la contraportada también, pero pensemos que el libro se va a defender porque alguien lo vio en ese mueble, punto. Eso es lo primero. Y tomemos en cuenta que muchos de los libros que salen publicados, no solamente en México, sino en muchas editoriales del mundo, se van a defender solo por eso, ¿no? Eso es lo primero. Y la segunda premisa es que algo muy importante que ha venido con esta evolución del mercado, de la tecnología, de la industria, es que al lector no le importa el sello editorial. Lo que le importa es la propuesta de valor que le va a dar o le va a otorgar ese libro. Entonces, ¿cuál es el siguiente desafío que tiene que hacer el editor o el mercadólogo, la persona que se va a hacer cargo de gestionar ese contenido llamado libro? Es en comunicar en todos sus aspectos cuál es la propuesta de valor que ese libro tiene para ofrecerle al lector con el que se va a encontrar. Porque eso es lo que va a generar el primer vínculo. Ya después viene la calidad del contenido, ¿no? Que realmente pues sea claro, que la historia sea tan llamativa o que conecte con los valores o con lo que esperaba, que bueno, estos ya son otro tipo de valores, pero al principio es eso con lo que se va a encontrar. Entonces hay que ser muy, muy minuciosos en que los colores de portada, en los elementos de portada, en que el título, hay muchas anécdotas que no están en el libro, pero muchas veces nos decían, es que los títulos no tienen que ser largos. ¿Por qué? No, es que un título corto es lo que más se vende. No necesariamente. Es que un título, si es corto o largo, pues tiene que venir en función de que realmente comunique en su propuesta de valor, ¿no? Lo que el lector está buscando. Y enseguida lo va a tomar. No porque cuente, ay, este libro tiene tres letras, tres palabras, ¿no? Este tiene 10 y aparte tiene un subtítulo. No. O sea, sin duda depende la estrategia y depende de lo que trate el libro, pues es importante poner un título u otro, pero no estamos contando el número de palabras, ¿no? Si tiene artículos o no, en fin, es todo un arte y todo va en función a qué tipo de propuesta de valor estamos ofreciendo a los lectores. El lector no te va a comprar, hay lectores asiduos que por supuesto sí, lo explico en el libro, que son estos lectores que por supuesto si ven algún sello editorial, Anagrama, por ejemplo, bueno, pues ya saben que Anagrama no les va a ofrecer una buena lectura y van lo compra, pero esos son los mínimos en nuestro país. Entonces lo que hay que ir a buscar es qué es lo que el lector quiere encontrar en el libro, y a veces nos equivocamos mucho cuando los vendemos, cuando sí hay dinero para hacer una estrategia y solamente ponemos el nuevo libro de X autor. Y, o sea, tomemos en cuenta que a lo mejor hay libros que llevan más de 100 años en el mercado, pero que va a ser la primera vez probablemente que la que el lector se encuentre con ese libro. Y no tiene esa historia que probablemente tú tienes de 100 años. Tiene la historia de ese momento en donde por primera vez se encuentra con ese libro. Entonces, para ese lector es nuevo. Nunca antes lo había visto, ¿no? ¿Qué ofrece el libro para que lo pueda enganchar y pueda vincularse? Claro, y es que justo, qué bueno que lo mencionas, tú mencionas diferentes aspectos que son como indicativos, se le podría decir, de diferentes como elementos que podrían como ayudar a identificar que un libro pueda ser popular el día de hoy, ¿no? Para nombrar algunos ejemplos, mencionas el autor, el título, el género e incluso como mencionas el sello editorial. Desde tu perspectiva, actualmente, ¿cuál crees que es el indicativo que lleva más como, no sé si es cuestión de intuición o hay algo que sí que se debe de denotar más de estos aspectos que mencionas o depende de cada libro?
Sin duda, depende de cada libro, pero la premisa que todos tenemos que seguir cuando estamos vendiendo un libro es haberlo leído. Eso es lo primero. Y cuando solía dar clases, siempre sobre marketing, mezcla promocional, y les preguntaba a mis alumnos, ¿ya probaste el servicio? No, es que fíjate que los dueños no nos dejan probar. ¿Cómo? Pero ¿cómo entonces tú vas a proponerlo, vas a venderlo si no sabes qué se siente, cómo es, qué tiene bueno, qué tiene malo, cuáles son tus propuestas de mejora? Y lo mismo pasa por un libro. Es muy difícil de buenas a primeras que te entreguen un texto, generalmente te entregan un PDF o un manuscrito y empiezas a leerlo y que a lo mejor sin haberlo leído tú puedas decir, pues voy a trabajarlo por el autor. No, o sea, tienes que leerlo y entender, ¿no? Cómo desde la lectura empieza la creación de la estrategia. Entonces, pongo en el libro muchos ejemplos que te puedan ayudar a guiar cómo elegir trabajar desde la marca autor, cómo elegir trabajar desde la marca título. Muchas veces el título es muy interesante. Pongo, por ejemplo, el caso de 50 sombras de Grey, ¿no? Que bueno, lo puedo comentar, 50 sombras de Grey, ¿y eso qué es? Y luego, por otro lado, la autora, ¿no? Oye, pero ¿quién es ella? O sea, ¿quién la conoce? ¿Ha publicado antes algo? Bueno, pues no. O sea, no podíamos ir ni por el título, que no te decía nada, 50 sombras de Grey, ni por la autora, que en México o en cualquier otro país, excepto en Estados Unidos, que empezó el boca a oreja, no se conocía. Entonces, es muy difícil que tú, desde la nada, puedas construir sin recursos. Y cuando tienes recursos, pues tienes que ser muy asertivo. Entonces, ahí, por ejemplo, lo más importante fue el género. Tratar de hablar de la redención del amor, de trabajar quizá un poco con soft porn, de revisar un poco el erotismo, que realmente eran elementos con los que los lectores sí se podían vincular. O sea, si yo digo, oye, compra el libro 50 sombras de Grey, es nuevo y te va a gustar. 50 sombras de Grey. Oye, compra el libro de la autora. ¿Quién es? Pero en cambio, si te digo, oye, vas a ver cómo la redención del amor puede ser importante, cómo estos aspectos del erotismo pueden hacer que te vincules o te identifiques, cuando terminó vas a parar de leerlo, entonces te estoy dando elementos que probablemente te lleven a poder empezar con ese paso que es comprar el libro y empezar su lectura. Pero si empiezo de la nada, pues es muy difícil. En el libro pongo paso a paso cómo hacer esta identificación para que puedan trabajarlo de cualquier manera. Y algo que me gusta mucho, que el libro está enfocado a los libros, pero también lo que quise hacer es trabajar con el marketing en general, porque es regresar un poco lo que he venido haciendo con todos los profesionales a los que he capacitado específicamente en libros. Es decir, tomar el marketing de consumo, tomar el marketing de servicio y llevarlo e hilvanarlo hasta tener el marketing editorial. Y aquí con el libro es un poco lo mismo, es decir, desde el marketing editorial, cómo los conceptos del marketing universal son aplicables a cualquier tipo de producto, no solamente al contenido. Entonces creo que esa es otra de las relaciones y otra de las virtudes que tiene el arte de conquistar lectores. Claro, y es que, no sé, es que hay tantas cosas que se pueden mencionar del libro y algo que me llamó mucho la atención en lo personal, porque el giro que yo le doy a mi creación de contenido es darle promoción a los libros de romance y a literatura escrita por mujeres. Entonces, hay un dato que mencionas y es pura curiosidad el por qué pregunto esto, pero mencionas que los consumidores en Latinoamérica leen un poco más de libros de negocios que de romance, o sea, este tipo de lecturas. ¿A qué crees que se deba esto? Porque yo ahorita veo como el hashtag de romance en TikTok y en Instagram llenísimo de lecturas, ¿no? Yo no pudiera pensar que no es así. Entonces, no sé, más bien, ¿a qué crees que se deba esto? Gracias por la pregunta y me gusta muchísimo. Mi opinión es la siguiente: el mercado mexicano, como muchos mercados de América Latina, están muy enfocados a libros de no ficción. ¿Cuáles son estos libros de no ficción? Todos aquellos libros, ¿no?, que a través de un ensayo, a través de una lectura, te dan tips, te dicen cómo puedes mejorar tu vida, que de alguna manera van resolviendo un problema en el aspecto comercial. La no ficción literaria, pues son
no ficción, ensayos mucho más académicos, que a lo mejor están muy especializados en algún tema de divulgación, en algún tema científico. Pero lo que más se vende en México y en algunos países de Centroamérica son los libros de bienestar, los libros de salud, los libros que de alguna manera te ayudan a resolver algo en particular. Los libros de negocios lo que suelen hacer es que te ayudan a mantenerte actualizado, si bien estás estudiando o no. Probablemente necesitas enfocar tu carrera en algún aspecto y probablemente te vas a encontrar que un libro de negocios especializado te puede ayudar a resolver. ¿Qué pasa con los libros de ficción, en el caso específico de romance? Mi opinión no es que se venda o se lea, más bien no es que se lea menos romance. Yo creo que se lee muchísimo romance, pero no siempre se compra el romance, porque ya está disponible en PDF, porque está disponible en plataformas de lectura como Wattpad probablemente, ¿no? Donde solamente te logueas y puedes tener acceso a un contenido gratuito. Hay mucho de la autoedición que se va generando con este género. Es sin duda para mí uno de los géneros de mayor venta en el mundo, y para decirlo mejor en este país, de mayor consumo en el país, pero no necesariamente se paga por ese consumo. Exacto. Entonces, lo que establecen las estadísticas de venta de nuestros clientes, que se vende mucho no ficción en general, más autoayuda, no tanto la ficción, digamos, en romance como el género. Pero yo estoy convencida de que se lee muchísimo romance. Incluso ya me voy a los tiempos de antaño, en donde la novela vaquera se vendía muchísimo. Bueno, la novela vaquera tenía muchísimo romance y había muchos libros que se vendían en estos canales de voceadores como Sentimental o Jazmín, que pues son libros de muchísimo romance a muy bajo precio. Corín Tellado es otra de las grandes exponentes de libros de romance, también a muy bajo precio, pero con ventas mundiales tremendas. Entonces, sin duda, el romance va a vender para mí muchísimo, pero sobre todo se va a leer sin necesidad de pagarlo. Ok, para mí no sabes cómo estoy disfrutando esta entrevista, porque alguien que disfruta y que sabe como, más bien que se ha vuelto consciente a través de esta labor que realizo, el volverme consciente de todo lo que hay detrás. Fue fascinante escuchar este tipo de anécdotas y todas las que mencionas con Paulo Coelho, con Stephen King, todo lo que has hecho para ya sea resurgirlos o reeditarlos de cierta forma. Yo me quedé muy curiosa. ¿Tienes alguna otra anécdota que quisieras como compartirnos que a lo mejor no llegó a entrar al libro? Ay, que no llegó a entrar al libro. Pues déjame pensar y ahorita antes de terminar la entrevista, te digo. Sí creo que una de las cosas más importantes que traté de poner en las anécdotas es que fueran útiles. Hay una en lo particular que me gusta mucho y ahí, bueno, voy a fingir un poco de spoiler, pero me gusta mucho porque se trata de capitalizar el error. Una de las cosas que nos sucede mucho trabajando en cualquier tipo de industria es que tenemos mucho miedo a equivocarnos. No sabemos qué hacer con el error, nos frustramos muchísimo, no estamos en muchas ocasiones preparados para eso. Y una de las anécdotas que pongo en el libro es, qué bueno que te equivocas, ve el error como esa oportunidad de poder capitalizarlo. Y hay una anécdota muy bonita con un libro que nos pasó, que era pues un libro de Hannibal Lecter. Y pues nos equivocamos porque en el proceso de edición pasan muchas cosas. Y pues no formamos desde el original, que es un PDF que después se tiene que entregar hoy a producción. Antes se trabajaba con él generando placas y es un proceso pues que por la digitalización hoy ya no es así, pero forzosamente requerimos un PDF. Y pues el PDF se fue sin estas 2 páginas. Nosotros no lo sabíamos. Fue a través de correos electrónicos y de llamadas de los lectores que estaban desesperados porque le faltaban 2 páginas a ese libro. Y cuando tú estás leyendo una novela, lo peor que te puede pasar es que te falte una página, que te falte medio párrafo. Y bueno, ya 2 páginas puede ser una tragedia colosal. Y porque no sabes si en ese momento el asesino, ¿no? O te están revelando algo importante del libro. Y pues
cuando nos enteramos es que faltan 2 páginas, muchas veces el proceso de producción nos llega a faltar una u otra página, pero es a lo mejor en un libro, porque no pasó bien el proceso de encuadernación, en fin, o por otros procesos. Y pues lo lógico es pedir, ¿no?, en las muestras y cerciorarnos que las páginas sí están. Entonces vimos las primeras muestras que estaban dentro de la editorial, porque el libro ya había sido distribuido, y nos dimos cuenta que en uno no estaba, uno, y fuimos por otro, no estaban. Entonces el siguiente paso es salir a la calle, a las librerías, y ver si el problema pues está en los libros que distribuiste en la librería. Y sí, el problema estaba ahí en los libros. Entonces, claro, el problema fue de toda la edición, y habíamos hecho 10,000 ejemplares, que son muchísimos ejemplares. Entonces, el protocolo normal establece que si un libro ha sido mal impreso y tiene el error en todos los títulos, los tienen que devolver, hay que pedirlo a los clientes. Entonces, se me ocurrió que para qué devolverlos si podíamos generar una campaña en un libro que originalmente no tenía una campaña. Y entonces, pues, ¿cuál era la campaña obvia para mí en ese momento para jugar con el personaje? Pues es las 2 páginas que se comiera Hannibal Lecter. Entonces, creatividad. Mandamos a hacer pues estas 2 páginas, las pusimos en un sobre. Apenas empezaba el boom por internet, entonces pusimos también una landing page en donde estaban disponibles las 2 páginas por aquellos que no pudieran alcanzar el sobre con las páginas que se comiera. Las páginas tenían que venir cortadas como si ya un caníbal se hubiera pues cercenado un poquito estas páginas. Las metimos a un sobre y no te puedo decir lo exitosa que fue la campaña. No solo no tuvimos que recibir las devoluciones, sino que todos nuestros clientes se sumaron a la campaña y por supuesto ya el PDF se había corregido para unas futuras reimpresiones, ¿no? Pero es un poco lo que intento en cada uno de los ejemplos. Poner casos que en la vida real pudieran ser una tragedia, cómo los puedes capitalizar y cómo puedes decir, bueno, de esto malo, ¿qué puedo hacer? Por supuesto, no siempre se puede, pero siempre que se pueda, ese capitalizar los errores te traen unas satisfacciones tremendas. Y también pues al negocio, porque ya no hubo la pérdida de ir a recoger los libros, volver a tratarlos para poder pues mandar una buena edición en el mercado. Entonces, así como este tipo de anécdotas, intenté que hubiera muchas anécdotas dentro del libro que pudieran pasar. Algo que probablemente no manejo y que me preguntabas, oye, ¿alguna anécdota que no esté en el libro? Me enfoqué mucho al producto, pero creo que una de las cosas más importantes que también vienen implícitas en cómo trabajar desde la industria editorial es en cómo trabajar con equipos. Una, que son multidisciplinarios, es decir, que pues han estudiado, ¿no?, diferentes ramas de especialidad, pero también que tienen edades y formas de pensar completamente diversas. Entonces, ¿cómo haces, ¿no?, que primero un equipo pueda comulgar? Después, ¿cómo haces que este equipo pueda trasladar a otros equipos? Porque cuando vas a trabajar con una agencia, son otras maneras de pensar, otro tipo de edades, otro tipo de perfiles, y trabajas con agencias, pero también trabajas con medios de comunicación, pero también trabajas con creadores de contenido, pero también trabajas con correctores y también trabajas con diseñadores. Entonces, el mundo y el universo con el que trabajas te exige muchísimo, primero para poder conectar y después para poder colaborar. Entonces, hay muchísimas anécdotas del trabajo en equipo que a veces te salen bien y a veces te salen mal, pero que te permiten aprender de cada una de las perspectivas y opiniones para poder hacer que una idea chiquita sea una idea grande. Y creo que una de las cosas más bonitas de trabajar justamente liderando equipos es escucharlos. Nunca hay que dar por sentado o hay que decir, ay, mira, yo ya lo sé todo, tú acabas de empezar. No. O sea, hay más bien que recoger esta diversidad en las opiniones, en las formas de abordar una estrategia, un problema, un error, que van a llevarte a un punto que tampoco tú esperabas. Entonces, como anécdotas de trabajo en equipo, pues hay muchísimas que no están plasmadas en el equipo y que nos dan para tener una plática de 2 días, ¿no? Sí, claro. De cómo hacer que los equipos den lo mejor de sí mismos para que una idea que era pequeña pueda convertirse en una idea tremenda.
Claro. Para ir cerrando la entrevista, hace un rato mencionabas un aspecto cuando estábamos platicando de la tecnología que es clave, yo creo, ahorita para todos, el tema de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Crees que de alguna forma el marketing digital vaya a poder colaborar o vaya a afectar de alguna forma, se vaya a ver visto afectado o o va a colaborar con las inteligencias artificiales? ¿Por dónde crees que se vaya a relacionar ese tema? Bueno, me encanta esa pregunta porque creo que todavía no sabemos ni el 15 o el 20% de la capacidad que pueda tener la inteligencia artificial. Mi recomendación al respecto es que si ya de antemano la vemos como una amenaza, y en el libro, por ejemplo, pongo una anécdota sobre cómo el Internet se veía como una amenaza, la gran amenaza, y hoy por hoy es el instrumento quizá básico con el que no podemos ya vivir si no está presente, ¿no? Con la inteligencia artificial me parece que es lo mismo. Es una herramienta tecnológica que llegó para quedarse. Entonces, desde mi punto de vista es cómo abordarlo en diferentes industrias. ¿De qué manera me puede ayudar la inteligencia artificial a ser más eficiente en mi trabajo? ¿De qué manera me puede ayudar a poder ocuparla de una manera benéfica para ayudar? Y creo que aquí viene la ética. Cualquier tipo de tecnología se puede usar para hacer el bien o para hacer el mal. Esto depende de cada una de las personas. Mi recomendación es en cualquier tipo de industria en la que estés, cuando la inteligencia artificial no es el core del negocio, porque hay muchas empresas donde ya la inteligencia artificial es el core del negocio, pero en industrias como la nuestra o en algunas otras, hay que entenderla. Hay que ser lo más curioso que puedas para tratar de entender cómo se está moviendo, por dónde se está moviendo, dónde están las regulaciones, qué hacer, cómo me beneficio, cómo hago que la propia tecnología me ayude o que juegue en mi favor. Entonces, en la industria editorial, bueno, sabemos, ¿no?, que se están haciendo ya muchos libros con inteligencia artificial, es decir, ya la propia inteligencia escribe los libros enteros. Hay libros que ya se han hecho en algunas ciudades y países de Centroamérica, también en México, libros completos, portadas completas cuya imagen ya viene creada y desarrollada por inteligencia artificial al 100%, audiolibros, en donde las voces ya son voces creadas a través de inteligencia artificial. Entonces, es una tecnología que llegó y se quedó. Ahora, ¿qué hago con ella? ¿Cómo me beneficio? ¿Cómo beneficio a la industria? ¿Cómo puedo ser más eficiente? ¿Cómo puedo hacer que los equipos se enfoquen en cosas que traigan más valor al negocio y a la compañía? ¿Y cómo me apalanco de la inteligencia artificial? Si en cambio la ves como una amenaza, me parece que te quitas a ti misma o a la persona la oportunidad de poder entender y poder descubrir ese potencial bueno, genuinamente bueno, que tiene la tecnología para poder crear un mundo mejor. O sea, estoy convencida de eso. Ahora, hay mucho que hacer en regulación, claro, ¿no? Hay mucho que hacer también a manera de políticas que realmente permitan que las personas no se queden sin su trabajo, ¿no? Que esa es una de las grandes cuestionamientos de la inteligencia artificial. Es decir, si entonces ya hay un programa, ¿no?, una serie de algoritmos que van a generar portadas, pues probablemente ya como diseñador, como generador de contenido, ya no soy útil. Y yo creo que ese es el error más grande, porque la autenticidad, esta creatividad, o sea, por más algoritmos que haya, pues no puede todavía sustituirse, ¿no? Hay muchas teorías de que sustituirá, bueno, pero al final del día sí me parece que es muy importante conocer, adentrarse, curiosear y no verlo como un enemigo, porque entonces te va a autolimitar. Y en ese terreno todavía hay mucho por descubrir y también lo pongo en el libro. Hay que estar muy atentos, hay que estar preguntando, viendo y experimentando, porque toda la inteligencia artificial generativa apenas va empezando y no sabemos hasta dónde va a llegar. Justamente, mi última pregunta, en lo personal, yo siento que el arte de conquistar lectores va a ser una herramienta que yo creo que incluso va a llegar a ser como de consulta para aquellos que quieran como especializarse, por la forma, de nuevo, tan clara, tan natural en la que explicas las cosas y de nuevo sin tapujos, de como esta reserva de querer guardar tu información para ti, tú la compartes. Ahora sí que yo creo que buscando como que formar a mejores como profesionistas en el área, ¿no? ¿Qué es lo que esperas que se lleven los lectores después de leer el libro? Inspiración.
Creo que uno de los propósitos que tiene el libro, y me gusta mucho porque hablo de toda la metodología estratégica, en donde creo que el propósito de las organizaciones es fundamental. Cuando escribí y decidí hacer este libro, tenía en la mente el propósito de inspirar a que puedas hacer mejores cosas, a que puedas generar creatividades, a que puedas generar contenidos, a que no te rindas, a que va a haber días en donde las cosas no salgan como tú querías y te vas a frustrar muchísimo, pero cada paso que das y que retrocedes y que vuelves a dar, te llevan a estar en un lugar que no era por el que empezaste. Y es quizá parte de mi experiencia profesional. Si yo miro hacia atrás y veo a la persona que inició hace 28 años haciendo marketing, donde me cuestionaba tantas cosas e incluso me cuestionaba a mí misma. Decía, ¿será que yo debí de haber estado en este cargo, en esta posición, haciendo esto? Que a veces no entendía ni siquiera cómo era un proceso. Es decir, ten paciencia, ¿no? Poco a poco, esos pequeños pasos que das, a veces hacia adelante y a veces hacia atrás, te van a llevar a un mejor lugar, siempre y cuando no te rindas. Y el marketing es muy complicado, y el marketing de libros también porque hace que coincida el de consumo y el de servicios, porque además cada libro es diferente para un lector. Entonces, a veces encontrar patrones y decir, ¿cómo le hago para que este libro encuentre a su lector?, te lleva a cuestionarte a veces muchas más cosas de las que no tienes respuesta. Y siempre tirar para adelante y buscar y ver y mirar, te lleva a inspirarte. ¿Cómo me puede inspirar cada día? Y creo que también los que trabajamos en la industria del libro, que es una industria bien compleja por muchos otros factores, siempre decimos, ¿cómo hago, ¿no?, para que esto pueda suceder? ¿Cómo hago esta magia? ¿Cómo hago que el lector encuentre a su libro? Y trabajar con todos esos aspectos sin que un día te sientas completamente cansado, frustrado, porque además implica mucho trabajo, y que no veas esa satisfacción, implica no rendirte porque lo vas a ver en los siguientes meses. Y a veces con tan solo un gracias de alguien que dijo, wow, gracias porque me encontré este libro, dices, ya lo hice. Y porque además sí creo fielmente que levantarte cada día, y lo pongo también en el libro, y decir, estoy trabajando con libros, y decir, wow, dices, ya está. O sea, vamos a lo que sigue, y que otro lector encuentre nuevas formas de hacer las cosas, de cambiar su vida, de encontrar propósitos, de divertirse, o tan solo las ganas de que se duerma en la noche con un libro y que haya dicho, bueno, ya leí 5 o 10 minutos, ya, ¿no? Mi vida hoy en este instante se cambió un poquito porque se relajó, por lo que sea que haya motivado esa lectura. Así que yo soy muy feliz y he estado muy, muy, muy contenta de ver este libro, y cada vez que lo veo me acuerdo y digo, wow, ojalá, ¿no?, que los lectores se inspiren para hacer cosas distintas, para atreverse, para conquistar al mundo con esas pequeñas ideas y con esas cosas que sabes que eres bueno para hacer, no importando que se trate solo de libros. Tú misma eres una gran creadora de contenido. Estoy segura que cada día, ¿no?, estás viendo, buscando la forma de inspirarte para poder hacer mejor tu trabajo. Y eso, bueno, es lo que busca el arte de conquistar lectores, que con pequeñas cosas, con lo más fácil y lo más básico, podamos inspirarnos para hacerlo mejor. Pues muchas gracias, Pilar, te quiero agradecer tu tiempo y sobre todo la apertura y lo fresco que se siente platicar contigo y compartirnos esta información. Quiero invitarlos a que consigan el libro porque, de nuevo, para alguien que no necesariamente sea como que esté buscando instruirse en mercadotecnia, si eres alguien que es curioso, que quiere aprender a mejorar el trabajo que ya está haciendo e incluso perseguir alguna especialidad en marketing editorial en específico, yo creo que esta es una gran ventana de oportunidad para que te enteres de cómo funcionan las cosas. Ya está disponible en librerías alrededor de la República Mexicana, y de nuevo muchas gracias por vernos, y gracias, Pilar. Gracias, Mitch. Y bueno, pues compren El arte de conquistar lectores. Ojalá los inspire. 3. Adiós.